Muy buenos días, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos a Él por este nuevo día que nos concede para seguir disfrutando de sus bendiciones. Queremos también seguir compartiendo algunas meditaciones de la palabra de Dios, especialmente con el tema que hemos trazado de Cristo a través del Éxodo. Y seguimos mirándolo a Él allí en el tabernáculo, y por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 26 para considerar allí algunas meditaciones sobre el velo del tabernáculo. Y dice en el capítulo 26 y el versículo 31 de la siguiente manera: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubierto de oro, sus capiteles de oro, también basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a dejar la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, en el tabernáculo era un lugar que tenía 2 áreas, y esa área estaba dividida por este velo que hemos leído. Era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era la primera parte, que era allí donde estaba la mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso. Y justamente frente al altar del incienso estaba ese velo, el velo que iba a separar ese lugar del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. En el primer lugar, que era el lugar santo, podían acceder los sacerdotes cada día para hacer su oficio. Allí se arreglaban los panes, allí se encendía el candelero, y también se ponía a arder el incienso en el altar del incienso. Sin embargo, al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote en el día de la expiación. Por eso el lugar santísimo era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, y que habla específicamente de la presencia de Dios entre su pueblo. Ese era un lugar inaccesible para el resto del pueblo, solamente el sumo sacerdote. Y entonces nos lleva a pensar que ese lugar nos representa la presencia gloriosa de Dios, y que estaba velado, impedía aquel velo que aquellos pudieran entrar a ese lugar. Y es precisamente lo que nos va a reflejar en las Escrituras el escritor a los Hebreos, que este velo representa al Señor Jesucristo. Allí nos dice en el capítulo 10 que nos acerquemos confiadamente al lugar santísimo, porque el Señor Jesucristo nos ha abierto un camino vivo y nuevo para acercarnos a Dios, y es a través de Él, de ese velo que es su carne, dice el escritor a los Hebreos, que nosotros podemos acceder a la presencia gloriosa de Dios. Sin embargo, vamos a notar acá cómo estaba elaborado este velo. Era un velo que dice aquí que era de obra primorosa. Tenía en su elaboración
varias cosas. Era un velo de azul. El azul nos habla de el origen celestial del Señor, de que Él es el que descendió del cielo. Era púrpura, nos habla de su realeza. Él es el rey que vino a este mundo. Como decía el rey de los judíos que ha nacido. Sin embargo, también eres el rey de reyes y señor de señores. También era de carmesí. El carmesí era ese color rojo que nos habla de su sangre derramada, de su sacrificio realizado a nuestro favor. Y era de lino torcido, que nos habla de su pureza. La expresión obra primorosa que hace aquí acerca del velo hace referencia a que es una obra de arte perfectamente elaborada. A su vez, este velo tenía también querubines, y estos querubines son seres celestiales que representan la gloria de Dios. Y por eso en la persona del Señor Jesucristo, nosotros vemos cumplida cada una de esas características, porque el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él vino a este mundo y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente la divinidad del Señor, sus glorias excelentes, como expresa el poeta, fue velada en carne y habitó entre nosotros como un ser humano, pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese velo estaba sobre 4 columnas de oro o de madera casi cubierta con oro, y nos hace referencia a la divinidad y a la deidad del Señor. El número 4 a esa totalidad. Él por los 4 ángulos es el Dios perfecto, glorioso, pero también Él es hombre, hombre perfecto. De manera que cuando leemos acá un velo primoroso, pensamos en las excelencias, en las glorias de nuestro amado Salvador, todo lo que Él es y lo que Él refleja en su gloriosa persona. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, leemos que en el momento que Él murió allí en la cruz, el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo. No era exactamente, este era el velo del tabernáculo que hemos leído, pero es el equivalente a ese velo del templo que leemos en el Nuevo Testamento. El templo también estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo por un velo. Ese velo, en el día que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue partido, rasgado de arriba abajo, para indicar de que quien lo había rasgado era Dios mismo. Era desde arriba hacia abajo que era la rasgadura. Y esto era un acto simbólico para representarnos de que a través de la muerte del Señor Jesucristo, Él nos estaba abriendo un camino vivo y nuevo para nosotros acceder al lugar santísimo con toda confianza. Ahora, por medio de Él, nosotros tenemos acceso a las glorias eternas, a la presencia gloriosa de nuestro Dios. Él es el camino, Él es nuestro gran sumo sacerdote, y por medio de Él nos podemos acercar a Dios con plena confianza y en plena certidumbre de fe. Realmente es maravilloso que nuestro amado Salvador, que vino velado en carne, su carne fue rasgada, su cuerpo fue herido. Y si el velo de obra primorosa allí en el tabernáculo nos hace pensar en las glorias
y excelencias y perfecciones de este ser. El velo rasgado nos hace pensar en su sufrimiento, en su dolor, en la justicia de Dios, dejando caer sobre él su castigo. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, porque él llevó el castigo de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ese velo un día fue partido. Nuestro Señor Jesucristo, un día él experimentó el dolor y el sufrimiento de ser separado de Dios. Uno puede pensar que en aquellos momentos el corazón del Señor fue rasgado. Pero agradecemos a Él de que ahora Él está delante de Dios, cual sumo sacerdote, invitándonos a que nosotros accedamos libremente al lugar santísimo. Le alabamos y glorificamos en esta mañana a aquel que dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Amén.